Buenos días. Víctor Hugo solía decir que cuanto más pequeño es el corazón, más odio, resentimiento y culpa alberga. Y de hecho, de alguna manera, el tema que vamos a tratar en esta mañana nos desafía a lo contrario, a ensanchar el corazón, a librarnos de la esclavitud de la culpa, a través del arrepentimiento, de experimentar el perdón de Dios y de estar, por tanto, en una verdadera comunión con Él. Dicen que este Salmo 32 era el favorito de San Agustín y se considera como uno de los 7 salmos penitenciales, y lo es. Pero sobre todo es un himno de acción de gracias por el perdón ya recibido. No por el perdón que voy a recibir, sino por el perdón ya recibido. Se cuenta que un día le preguntaron a Lutero cuál era su salmo favorito, y él contestó Salmi Paulini. Cuando sus amigos insistieron en saber cuál, añadió el 32, el 51, el 130 y el 143. Porque todos ellos enseñan que el perdón de nuestros pecados vienen sin la ley y sin las obras del hombre que cree, y por tanto los llamó salmos paulinos. Os los repito por si los queréis leer después: el 32, 51, 130 y 143. En este Salmo 32, David nos habla de la naturaleza humana, del pecado y sus consecuencias, de Dios y de la dicha, de la felicidad del que ha sido perdonado. Este salmo, juntamente con el Salmo 51, que precisamente hemos cantado y Ruth los ha relacionado, de hecho están relacionados, son la expresión del corazón de un hombre que experimentó el proceso y las consecuencias resultantes de su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. El salmista no tiene miedo ni se avergüenza en reconocer que es pecador, que ha cometido graves transgresiones y sufrido las consecuencias de las mismas. Y es que no importa nuestro estatus social, si somos reyes o plebeyos, la naturaleza humana está hecha de la misma materia. Así lo afirma la Biblia, que todos hemos pecado y que por tanto estamos separados de la presencia de Dios, que la paga del pecado es la muerte y que todos somos culpables delante de Dios y seremos por tanto juzgados por nuestros pecados, reyes y plebeyos. Sin embargo, para el hombre moderno, tanto la palabra como el concepto pecado se considera una antigualla sin sentido. Sir Oliver Lodge decía: estamos viviendo en una generación que no siente preocupación por sus pecados y menos por sus consecuencias. David no solamente se reconoce pecador, sino que reconoce que su naturaleza tiende a comportarse como la de un caballo o la de un mulo sin entendimiento. Así lo dice el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y ciertamente estos dos animales tienen cualidades muy buenas, pero el texto quiere enfatizar aquellas que no lo son tanto, aquellas que nos hablan de la falta de control, de la testarudez y de la estupidez. Y David se veía a sí mismo de esta manera, sin control, testarudo y poco inteligente, por no llamarlo estúpido. Es una realidad que en muchas ocasiones actuamos sin entendimiento, sin sabiduría, sin parar a medir las consecuencias, hasta que el pecado nos alcanza y, lo que es peor, nos esclaviza. Sin duda, esta es una batalla que todos hemos de pelear. No hay nadie en esta habitación
en esta sala que se libre de esta batalla? Si hay alguien que levante la mano, que nos arrodillaremos y lo besaremos como si fuera cual santo, ¿no? En aparición. Es una batalla para todos igual. El apóstol Pablo lo expresó muy bien con sus propias palabras cuando dijo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, dice al final, qué lío llevaba. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de esta batalla? El salmista en los versículos 1 y 2 utiliza 3 palabras para describir su pecado. Fijaros bien, habla de transgresión, o lo que es lo mismo, de rebelión, de pecado, o errar el blanco, y finalmente de iniquidad, que es lo contrario a equidad o justicia, y por tanto nos habla de culpabilidad. Para David el pecado es una rebelión deliberada contra lo que se sabe es la voluntad de Dios, que nos impide alcanzar nuestro blanco y nos convierte en culpables. Esta era la definición de David de lo que era su pecado. Nos guste o no, la Biblia es clara y tajante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado es una enfermedad universal que padecemos todas las personas. Pecamos cuando cometemos actos reprobables, pero también cuando nos abstenemos de hacer el bien, nos convertimos en culpables de pasividad. Tan grave a veces es la acción como la omisión. Y la curación no se logra mediante la negación, las excusas o intentando acumular méritos. La única manera de enfrentar el pecado es reconocer en primer lugar que somos pecadores y en segundo lugar que necesitamos recibir el perdón que Dios nos ofrece. En una ocasión, estando Jesús sentado en el templo, un grupo de escribas y fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y poniéndola al medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Es curioso que no habla nada de los hombres, pero a las mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? Jesús respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús sabía que aquella mujer había cometido adulterio y no la condenó. Pero le dijo con toda claridad: vete y no peques más. Cualquiera que esté dispuesto a lanzar la primera piedra es que es un mentiroso, o mucho peor, un hipócrita. Con esta historia de la mujer adúltera, Jesús no quiere minimizar o relativizar el pecado, como si aquí no pasara nada. Ala, vete e intenta ser más buena. Que no te pillen. No, esto no es la intención de Jesús. Lo que Jesús quiere señalar es que todos somos pecadores sin excepción alguna. Todos tenemos las mismas luchas y, por tanto, no podemos ser tan hipócritas como para juzgarnos y creernos mejor que el otro. Todo lo contrario, hemos de ayudarnos
y apoyarnos sin condenarnos. Pero también es cierto que el pecado puede destruir nuestra vida. Es algo que hemos de tomar muy en serio. Es como el humo, que si dejamos un resquicio por el que pueda colarse, lo llena todo y lo ennegrece todo, haciendo finalmente el ambiente irrespirable. El pecado hay que saber verlo, hay que saber reconocerlo y huir de él, porque si no, nos atrapa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o dicho nosotros mismos, bueno, por una vez no pasa nada? Perdonad, pero esto no es cierto. Sí que pasa y puede pasar. Dicen que prevenir es mejor que curar. ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? Hombre, los médicos trabajarán menos, pero prevenir es mejor que curar. Menos dinero, pero más sano, ¿no? Dice el doctor que sí. Y el otro también, que están juntos. Dice, Dios los cría y ellos se juntan. Dicen que prevenir es mejor que curar. Y es cierto. Cada uno sabe sus propias debilidades. ¿Sabes cuáles son tus debilidades? ¿Sabes cuáles son tus resquicios? ¿O eres tan estúpido, perdón, siguiendo el versículo bíblico, no os llamo estúpidos, que no lo quieres reconocer? Cada uno sabe sus propias debilidades, esos resquicios por donde el humo puede colarse con facilidad. Todos tenemos la misma lucha, pero somos distintos. Tal vez tenemos resquicios distintos, pero los tenemos. Mirad, hemos de tener el carácter y la determinación de evitar aquello que nos puede llevar a ir en contra de lo que sabemos es la voluntad de Dios. Que nos puede arrastrar a hacer precisamente lo que no queremos hacer. Y ya sabes, abres un poquito la puerta y entra la pierna y entra todo lo demás. Una vez vi un cartel en la universidad que decía: la sabiduría me persigue, pero yo corro más que ella. Yo creo que de la misma forma deberíamos ser capaces de decir todos nosotros: el pecado me persigue, pero yo corro más que él. Esto es lo que hizo José. ¿Os acordáis de la historia de José? Esto es lo que hizo José ante el acoso sexual de la mujer de Potifar, que no debía estar nada mal. ¿Qué es lo que hizo? ¿Correr? ¿Es que era un cobarde? ¿Es que no era un hombre plantado? ¿O tal vez era de la otra acera? No. Para mí José es todo un ejemplo de carácter y personalidad. El carácter y la personalidad que se necesita para evitar aquello que nos puede llevar a errar el blanco. Sin duda hemos de aprender a ver el peligro, a conocer nuestras debilidades, pero sobre todo debemos aprender a correr. Bueno, a los que nos gusta nadar, todo lo que sirva para escaparnos, ¿no? Hemos de aprender a correr. Pero es cierto que en muchas ocasiones el pecado nos alcanza. Es cierto. Y cuando esto ocurre, cuando el pecado nos alcanza, hemos de tener la valentía de reconocerlo y de enfrentarlo. Como le dijo Jesús a la mujer adúltera, de cambiar, vete y no peques más. Dice el salmista en los versículos 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado no reconocido, el pecado no enfrentado, literalmente nos envejece, nos roba el frescor
y la vitalidad de la vida. Nos postra, nos limita, nos seca por dentro, haciéndonos estériles. El pecado nos hace esclavos de sus caprichos y el peso de la culpa nos impide avanzar, mirar si es serio. El pecado es como una flor, pero es una flor de un día que termina pudriéndose. Su apariencia es hermosa, pero desaparece con rapidez y su fragancia se convierte en hedor. Así de abatido se sentía David hasta que por fin entró en la realidad y enfrentó la realidad y no la ocultó más. Y es que la única forma de sentirnos libres es siendo veraces con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Lo contrario es vivir una mentira que nos impide ser nosotros mismos, ocultando nuestro verdadero rostro en una grotesca máscara ficticia. Hace poco escuché un caso interesante, real, muy cercano, de un señor, un hombre creyente, que, supongo que muchas cosas se juntan en la vida para que a veces abras la puerta, el resquicio y el pecado te alcance y no corras. Finalmente lo que le ocurrió es que se encontró de nuevo con una vieja novia del pasado y al final, cayeron y cayeron en adulterio. Él cayó en adulterio. El peso era tan fuerte sobre él que era incluso incapaz de estar enfrente del espejo él mismo y sobre todo enfrente de su familia. Un gran ejemplo. Este hombre cogió a su mujer después de hacer las paces con Dios y le dijo: he hecho esto, lo siento mucho del corazón. Y se lo dijo a los hijos uno por uno. Y luego pidió permiso en la iglesia para confesarlo públicamente. Y pidió si le querían perdonar y orar por él. Yo os puedo decir que aquel hombre es completamente distinto. Se ha liberado de algo ficticio, de algo engañoso. Es una nueva persona porque ha experimentado el profundo amor de Dios, el perdón y la liberación. Como aquella mujer adúltera que iba a ser apedreada. Aquella mujer adúltera fue adúltera en el lecho y lo fue delante de todos. Era una adúltera delante de todos. Pero al final se marchó erguida de allí, siendo perdonada y liberada. Por lo tanto, una nueva persona. Dice el versículo 5 del Salmo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo cuando tenemos el coraje de declarar, destapar y confesar nuestro pecado, es que podemos experimentar una verdadera liberación, sanación interna y restauración en nuestra comunión con Dios. Es lo que dice Proverbios en el capítulo 28. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Reconocer, confesar y apartarse. Este es el camino. De hecho, el único camino que nos lleva a experimentar el perdón y la restauración que Cristo ya nos ha dado en la cruz. Reconocer, confesar y apartarse. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda vez que leemos en esta mañana este texto. No dejes que el pecado ocupe en tu vida el lugar que el amor, la gracia y la misericordia de Dios quieren ocupar en ti. El pecado puede dejar profundas heridas, es cierto, pero el perdón de Dios es capaz de cicatrizar todas ellas. Esto es lo que el rey David experimentó. Se sintió
perdonado, su falta cubierta y libre de culpa. Así lo expresa en los versículos 1 y 2 del Salmo. Ahora, después de esta liberación, es capaz de ver lo que siempre había sido, escuchar bien, lo que siempre había sido, pero el humo del pecado había cubierto. Ahora es capaz de ver cómo Dios le ve a él. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque el humo a veces no nos deja ver cómo Dios nos ve. Versículos 6, 8 y 10. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Cuando estamos atrapados por el pecado no confesado y el peso de la culpa, esto nos impide ver que Dios nos ama profundamente. Que su amor no está ligado a lo que hago o a lo que dejo de hacer. Escuchar bien esto. Su amor no está ligado a lo que hago o dejo de hacer. Su amor es incondicional, si no, Dios no sería Dios. Es a pesar de, es incomprensible, es más allá de toda lógica humana. Pero el humo no nos deja ver esta realidad. Es un amor que no nos rechaza, sino que nos abraza y rodea. Un amor que nos mira, que lo ve todo y sigue amándonos. Un amor que sacrificó la vida de Cristo por nosotros. Qué expresión tan extraordinaria la del versículo 8. Sobre ti fijaré mis ojos. Un filósofo preguntó en cierta ocasión, ¿dónde está Dios? La contestación de otro fue, ¿dónde no está Dios? Dios lo conoce todo de nosotros. Lo más cotidiano y visible, así como también lo invisible. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros sueños. Y la buena noticia es que tal conocimiento no le impide a Dios el amarnos como lo hace, de forma personal e incondicional. Esto no quiere decir que Dios aplauda todo lo que ve en nuestras vidas. Dios no se complace con el pecado en nosotros. Pero esto sí que quiere decir que nada de nosotros, absolutamente nada, puede sorprenderle y Él no va a dejar de amarnos. Hasta el pensamiento más escondido de nuestra mente no le es extraño y Dios nos sigue amando. El conocimiento tan personal que Dios tiene de cada uno de nosotros, unido a su amor y a su misericordia, es ciertamente un ancla para la vida que nos ha de dar confianza, confianza para seguir adelante. Isaías 43. En este capítulo leemos unas palabras realmente hermosas que las podríamos leer como un mensaje personal de Dios hacia cada uno de nosotros. De hecho, lo vamos a hacer así. Piensa que Dios te está diciendo estas palabras a ti. Escuchad, no hace falta que sigáis la Biblia, yo os las leo. Escuchad lo que Dios te está diciendo. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, yo soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Esto es exactamente lo que experimentó David cuando reconoció su pecado y lo confesó acudiendo a Dios. Y yo me pregunto, y lanzo preguntas ahora, una retahíla de preguntas para todos. Si Dios tiene su mirada fija en mí, me conoce a la perfección y me ama de forma tan incondicional y sorprendente, ¿por qué me cuesta tanto amarme a mí mismo? ¿Por qué nos cuesta tanto liberarnos de nuestras máscaras? Si Dios nos ve tal y como somos. ¿Por qué me cuesta tanto reconocer y confesar mi pecado? ¿Por qué no tengo el coraje de correr cuando debo de correr? Si Dios no nos rechaza, sino que nos tiene en gran estima, ¿por qué
no la tengo yo hacia mí mismo. Si Dios ha pagado un precio tan alto por ti y por mí con la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿por qué entonces no nos valoramos y cuidamos en la misma manera, en la misma medida? El hecho de que Dios fija sus ojos en nosotros y lo conoce todo acerca de cada uno de nosotros, no nos ha de generar temor o inseguridad, sino todo lo contrario, confianza y afirmación. Dios no puede dejar de amarnos y quiere guiarnos enseñándonos el camino por el que debemos de andar. Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Y sigue diciendo el salmista en el versículo 10, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. La misericordia de Dios es como un escudo que nos protege. El ser conscientes de que nuestra vida está completamente desnuda a los ojos de Dios puede avergonzarnos, pero a la vez protegernos de cometer muchos errores y defendernos del pecado que nos asedia. Su misericordia nos rodea para protegernos, no para condenarnos. Él pone su mano sobre nosotros para apoyarnos y también para disciplinarnos, como a veces hay que poner el estribo al caballo o al mulo. Porque el que ama corrige, el que ama disciplina. Ante semejante realidad de amor, perdón y liberación, no es de extrañar que el salmista se sienta feliz, dichoso y bienaventurado. Mirad, el sabernos perdonados es sin duda una de las mayores dichas que podemos experimentar en la vida. Nos permite acercarnos a Dios con libertad y confianza. Trae paz y seguridad a nuestras vidas. No tenemos necesidad de escondernos como tuvo que hacer Caín. Nos restaura completamente haciendo de nosotros una nueva creación. Sin embargo, olvidar el perdón de Dios es olvidar que Dios es amor y misericordia. Es vivir encadenados y torturados por una conciencia que se siente esclava cuando ya ha sido liberada. Yo no sé si alguna vez habéis sido escayolados, una pierna. Si has estado más de 30 días cuando te la quites, aunque estés curado y puedas andar bien, andas cojo. Es la mentalidad esclava. Olvidar el perdón de Dios, lo que Él ya ha hecho, lo que ya es una realidad, es seguir presos y condenados y sujetos al yugo de la esclavitud, cuando en verdad hemos sido justificados, restaurados y liberados, y no por nuestros méritos. No nos vayamos a poner medallas, sino por la pura gracia de Dios. De aquí el Salmo paulino. Olvidar que Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades, voy a decir una frase poco fuerte, es hacer vana la cruz de Cristo. Por tanto, como dice el apóstol Pablo, consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y añade, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. El amor de Dios nos constriñe, nos empuja. Dios es quien perdona nuestras iniquidades y Cristo quien nos ha liberado del pago de nuestro pecado. Y aunque esto es así, y es cierto, y aquí reside precisamente la clave del mensaje del Evangelio, el cristiano debe de apropiarse del perdón de Dios, llevando sus cuentas al día, sabiendo que tenemos la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si no hacemos esto, no seremos instrumentos útiles. Si no nos apropiamos cada día, como el respirar, del perdón de Dios, que ya es una realidad, esto nos va a paralizar. El pecado será un obstáculo que nos impedirá seguir progresando en el camino que Jesús nos propone y al final erraremos el blanco. Hermanos, estemos a cuentas con Dios. Estemos a cuentas con Dios. Esto nos ayudará a estar a cuentas con nosotros mismos
y probablemente con los demás. No permitamos que el pecado eche raíces en nuestra vida. No dejemos que él nos robe la alegría y el fruto de la vida cristiana. No dejemos que nada nos paralice y nos impida seguir creciendo conforme al plan que Dios tiene para nosotros. Como leemos en el libro de Hebreos, y con esto termino, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, por tanto, para socorrernos a los que somos tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios ve tu realidad, Dios ve nuestra realidad, conoce las presiones a las que estamos sujetos. Él no nos rechaza. Todo lo contrario, desea que nos acerquemos a Él con confianza para encontrar en Él la protección y la ayuda que cada uno de nosotros necesitamos. Que así sea.